ribotril y me dice Ajá. que es anticonvulsivante. A ver, alumnos, el ribotril, cuyo principio activo es un fármaco que tiene como principio activo al clonazepam, pertenece al grupo de los benzodiazepínicos, como lo es también el diazepam, el alprazolam, ¿ya? Y estos se utilizan principalmente como ansiolíticos, como hipnóticos, ¿ya? Principalmente. Ahora, de este grupo de los llamados benzodiazepínicos, me estoy saliendo un poquito, ¿ah? Donde está nuevamente, les vuelvo a repetir, diazepam, alprazolam, bromazepam, midazolam, clonazepam. De estos, hay algunos de ellos que tienen indicaciones diferentes a los que fueron creados. ¿Para qué sirven este grupo? Principalmente sirven como ansiolíticos, como hipnóticos. Por eso son llamados ansiolíticos. Pero, curiosamente, más que ansiedad, son utilizados más como hipnóticos, es decir, para provocar un sueño. Ahora, el más representativo de este grupo es el diazepam. Y el diazepam, por ejemplo, muy aparte de ser ansiolítico, muy aparte de ser hipnótico, se utiliza el diazepam como anticonvulsivante o anticonvulsionante. Y también incluso muy aparte de esto, el diazepam como relajante muscular, ¿ya? Por eso, como les decía a ustedes en la clase anterior, ya que empezamos o estamos empezando a hablar ya de medicamentos, ya quedó un poquito la teoría de las generalidades y ahora empezamos, claro, en forma general, a ver determinados grupos de medicamentos. Y les dije a ustedes en la clase anterior que los medicamentos tienen o fueron creados para tener una indicación principal, especial, ¿no? Especial. Pero con algunos medicamentos, alumnos, con algunos medicamentos, a esa indicación principal se le puede encontrar otras indicaciones. Hay medicamentos que fueron creados para determinados casos y mueren con esos casos, solo para esos casos. Pero hay medicamentos, alumnos, en donde con el paso del tiempo se le encuentra otras propiedades. Y uno de ellos es el diazepam, ¿ya? Uno de ellos es el diazepam. Es un ansiolítico hipnótico, es decir, para la ansiedad y para el insomnio, pero también ahora se puede utilizar o se utiliza como relajante muscular o incluso como fármaco anticonvulsionante o convulsivante. Y justamente después del diazepam, otro fármaco que se utiliza de este grupo, como anticonvulsivante es el clonazepam, ¿ya? Hay medicamentos específicos para las convulsiones, ¿ya? Hay medicamentos específicos para las convulsiones, como lo es, por ejemplo, la fenitoína, el ácido valproico, el fenobarbital, entre otros. Esos son fármacos específicos para anticonvulsionantes. Pero también el diazepam y el clonazepam podría ser una alternativa, ¿ya? Ahora, si usted ha encontrado como anticonvulsivante, ese es otro, como le vuelvo a repetir, de sus propiedades. Pero termina de hacer la lectura alumnos porque eso es lo malo de las búsquedas pues inmediatas, ¿no? Ese es lo malo de la búsqueda inmediata, que le doy una lectura rápida. Porque si usted termina de darle la lectura, estoy seguro que por ahí va a encontrar también su propiedad principal, ¿ya? La de ser ansiolítico, hipnótico. Y eso es su propiedad principal. ¿Sí? Ahí, léalo con calma, cosa que no debería hacerlo en este momento, ¿no? No debería hacerlo en este momento. Miren, alumnos, me van a disculpar, pero siempre he visto que este tipo de, digamos, de clases virtuales, si bien es cierto que tiene sus ventajas, está trayendo, y lo estamos comprobando, también tiene ciertas desventajas, ¿ya? En especial a la parte, pues, del control que se tiene con ustedes.
como le dije en las clases pasadas o en algunas clases. Ustedes, al igual que yo, en mi caso, yo en algunos casos prendo la cámara como en las clases anteriores, ¿no? Para mostrarles muestras de medicamentos. Pero así yo tuviese, como lo es en este momento, la cámara apagada, ustedes saben muy bien que yo estoy con ustedes, ¿no? Y esto es a través de mi voz. A través de mi voz, ustedes saben muy bien que estoy con ustedes, pero viceversa. Yo veo una relación de nombres y apellidos aquí en la relación de alumnos, pero la pregunta es, ¿realmente estarán en clases? Estoy seguro que empiezo a llamar y muchos van a estar en silencio. Ahora, los que van a estar en silencio sería realmente porque está en clases, tiene algún problema con el audio, ¿se dan cuenta? Y también lo más importante o lo puntual de estar, pues, a no tener un control, de que el examen, pues, alumnos, de que el examen muchas veces se están acostumbrando a realizarlo no de forma personal. Aquí también aclarando, algunos, no todos, pero cada vez me parece que más, ¿ya? Cada vez más. Y me atrevo a decirlo eso, alumnos, no, ya no solo algunos, sino cada vez más alumnos, porque es lo que estoy comprobando examen tras examen. De ahí la razón del por qué esa actitud que yo tengo en cuanto, pues, al tiempo. Claramente y directamente he podido, bueno, sin querer, alumnos, comprobar eso. Ha habido casos, ¿no? Ya en forma, digamos, ya, ustedes pónganle la palabra, ¿ya? Pero que en pleno examen empieza la repartición de las preguntas. Para mala suerte del alumno, no tienen control sobre el audio, se descuidan del audio y yo lógicamente no les voy a avisar, yo quedo en silencio, pero tú buscas esta pregunta, yo busco esta pregunta. Respondes rápido, respondes tú también, respondes hasta que su compañero termina, pues, de pasarle la voz que tienen el audio encendido. Y eso no ha pasado una sola vez, hasta el momento para mí hasta en 2 ocasiones. ¿Ya? Profesor, Y más, esperen, todavía estoy hablando, ¿ya? Y examen tras exámenes siempre, siempre, siempre se dan cosas, ¿ya? Sobre todo con respecto a ese tipo. Yo acabo en uno de los exámenes hacer una pregunta que se me había pasado que no estaba dentro digamos, como por ustedes, pues, relación de medicamentos, ¿no? Por eso que les he dado la relación a ustedes y yo me he quedado con la relación. En una ocasión, y eso dentro de estos pocos exámenes nomás, hice una pregunta cuyo tema no había tratado. Y lo más curioso, ¿no? Mientras yo pensaba ya no considerar esa pregunta, no considerarlo y repartir el punto entre todas las otras preguntas, pero curiosamente respondieron a esa pregunta. Y la pregunta es, valga la repetición, la redundancia, ¿cómo responden una pregunta? ¿Cómo responden una pregunta cuya partecita no se había tocado? El tema sí, pero esa parte no. Entonces, pero previo a eso, les empiezo a llamar uno por uno, o bueno, les empiezo a llamar a varios que habían respondido esa pregunta y le pregunto cómo dio esa respuesta. En silencio, en silencio, en silencio. ¿No? Y hay otros, no, yo encontré por ahí, yo encontré esto, profesor. Encontré en pleno examen, tienes que hacer búsquedas. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Es por eso que ya yo a ustedes les digo una relación, ¿no? Una relación y lógicamente también yo me he quedado con esa relación y las preguntas han sido en torno a esa pequeña relación. Claro, más el tema de antihistamínicos también, pues, ¿no? Más el tema de eso. De ahí a eso sumé una cantidad también, pues, de medicamentos a los cuales les pedí a ustedes buscar, pues, el principio activo y su indicación, ¿no? Y sobre eso, solo sobre eso he estado preguntando, ¿ya? Entonces, en el caso, para terminar eso, alumnos, para terminar eso, espero que ya esté claro, el ribotril tiene por principio activo el clonazepam, y el clonazepam es un ansiolítico hipnótico que adicionalmente se utiliza también como fármaco anticonvulsivante, ¿ya? Ahora, hay fármacos anticonvulsivantes estrictamente, como algunos que han encontrado ustedes dentro de la relación, ¿ya? Que son estricto. La fenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico, entre otros. Esos son estrictos. Y aquí también van a encontrar lo mismo, alumnos, así que presten atención, ¿ah? Les vuelvo a repetir nuevamente.
Hay fármacos que han sido fabricados por el laboratorio correspondiente para tener una indicación, ¿no? Como por ejemplo la de ser antihipertensivos. Y terminan siendo solo antihipertensivo, como es lo más lógico, ¿no? Hay fármaco que es desarrollado, fabricado por un laboratorio para tener propiedades, por decir, antidepresivos. Y es utilizado estrictamente como antidepresivo, como es lógico. Pero no se sorprendan también alumnos, y eso siempre les voy a recalcar, siempre les voy a hacer recordar, no se sorprendan alumnos que también hayan medicamentos que muy aparte de la indicación para lo cual fue diseñado, elaborado, fabricado, terminan siendo utilizados para otros casos. Eso tampoco es extraño, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿ya? Los AINES son fármacos cuya sigla significa antiinflamatorios no esteroideos y son fármacos que se van a utilizar por sus tres propiedades que tienen. La de ser antiinflamatorios, la de ser antianalgésicos y la de ser antipiréticos. Es decir, Profe, utilizarse como alumnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, alumnos? quería hacerle una pregunta nada más. Disculpe. Pero es que estoy en pleno de esto. Yo siempre dejo un Ya, pequeño continúe, para continúe. decir. Entonces, Perdón. la de ser antiinflamatorios, la de los AINES, ¿no? La de ser antiinflamatorios, la de ser analgésicos, la de ser antipiréticos. Esa es su indicación principal, su uso principal. Pero aquí les voy a mencionar a ustedes, alumnos, les voy a mencionar y lo van a encontrar, lo van a ver en su PPT, que muy aparte de eso, los AINES pueden ser también utilizados o son utilizados para otros casos que están relacionados con dolor, con inflamación. O sea, cuando hablemos de AINES, escuchamos hablar de AINES, inmediatamente lo vamos a relacionar con casos de inflamación, con casos de dolor y con casos de fiebre. Eso es la indicación principal. Pero les vuelvo a repetir, también es utilizado para otros casos que tienen que ver con dolor, con inflamación, como por ejemplo la dismenorrea, es decir, cólico menstrual, menstruación con cólicos. Esa es la dismenorrea. ¿Ah? Ahí también es utilizado. O también es utilizado para casos de artritis. Ahí también son utilizados los AINES. Pero les voy a dar pequeñas observaciones ahí. ¿Ya? O incluso como es el caso del ácido acetil salicílico, prácticamente considerado como uno de los primeros AINES, con más de 100 años de estar comercializándose. Mucho más de 100 años, alumnos, el ácido acetil salicílico, cuyo nombre comercial más conocido mundialmente es la de la famosa, pues, aspirina. En el caso de este principio activo, ácido acetil salicílico, muy aparte de ser un AINES y de ser utilizado como analgésico, más como analgésico y poco como antiinflamatorio, muy aparte de esto, este principio activo es utilizado también como antiagregante plaquetario, ¿ya? Pero para ser utilizado como tal, se requieren menores dosis, ¿ya ven? Entonces, eso es lo que tenemos que estar recordando, alumnos. De lo contrario, estaríamos haciendo una mala interpretación al creer que los medicamentos son estrictamente para lo que fueron diseñados, creados. Muchas veces va a ser así, pero no con todos, ¿ya? No con todos. Entonces, no se sorprendan, alumnos, no se sorprendan que por ahí haya medicamentos que es utilizado para un caso principal, pero también para otros casos, ¿ya? Y le vuelvo a repetir, eso es bastante importante conocerlo. Le voy a poner solo un ejemplo más y ahí hago yo un pequeño alto para cualquier, digamos, inquietud que puedan tener, ¿ya? Hay un medicamento, voy a comprobar si le puse aquí, no, pero que tiene una indicación similar, a ver, me van a ayudar a ustedes por el nombre comercial, tiene una indicación similar al Ciprexa, al Risperdal. A ver, ¿para qué sirve el Ciprexa y el Risperdal? ¿Para qué me sirven algunos? El Ciprexa y el Risperdal. Esquizofrenia. Para casos de esquizofrenia, ¿no? Exacto. Psicosis, especialmente esquizofrenia. Para eso me sirven estos fármacos. Muy bien. Hay un fármaco que también tiene una indicación similar a estos, pero es bastante antiguo, llamado clorpromacina, ¿ya? Se llama clorpromacina. Es un fármaco también que se utiliza
como antipsicótico, especialmente contra la esquizofrenia. La clorpromacina. El haloperidol también es otro antiguo. Ahora, ¿qué pasa con la clorpromacina? A ver, voy a dramatizar un poquito. La clorpromacina es uno de los medicamentos más antiguos que se utiliza para la esquizofrenia. La esquizofrenia, recordarán ustedes, alumnos, que es una enfermedad que se caracteriza por ser un desorden, por provocar un desorden mental en la persona que lo presenta. ¿Ya? Un desorden mental que se manifiesta pues con alucinaciones, ideas delirantes, pérdida de sentimientos, ¿no? Estados de agresividad, entre otros. Comúnmente se le conoce pues como esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia. Y su cuadro clínico característico, nuevamente, son las ideas delirantes, es decir, creer ser cierto personaje, ¿no? Así como también las alucinaciones, principalmente auditivas, también visuales. Muchas veces estas personas frente a un acto que cometen manifiestan, balbucean que fueron órdenes, ¿no? Que justamente ordenaban cometer ese acto. Escuchaban voces, ¿no? Voces, lógicamente, todas estas pues inexistentes. Esa es la característica principal de la esquizofrenia, ¿ya? Entonces, y un fármaco que se utiliza para estos es la clorpromacina, el haloperidol dentro de los antiguos, ¿ya? Dentro de los antiguos. Y justamente porque este grupito tiene bastantes reacciones adversas, entonces los laboratorios han empezado a fabricar nuevos fármacos antipsicóticos, o lo llaman antipsicóticos atípicos. Los antiguos son los típicos y los nuevos son los atípicos, ¿ya? Algo así como los H1, han escuchado, ¿no? Los H1 de primera generación y los H2, disculpen, los H1 de primera generación y los H1 de segunda generación. O algo así como vamos a ver aquí, los AINES clásicos, es decir, los antiguos, y los AINES modernos, es decir, los selectivos, ¿ya? Los fármacos para la psicosis también están subdivididos en dos grupos. Los antipsicóticos típicos, que vienen a ser los clásicos, en otras palabras, los antiguos, y los antipsicóticos, pues, modernos, que vienen a ser los atípicos. Los clásicos están relacionados con toda una serie de reacciones adversas y los atípicos, que son los modernos, con menos reacciones adversas. Entonces, de los antiguos aquí tenemos la clorpromacina, el haloperidol. Y de los modernos tenemos esos tres que les indiqué, ¿ya? El Ciprexa, el Risperdal y el Cero. Esos son los modernos, se podrían decir, pero también económicamente los más caros, ¿ya? Los más caros en comparación, pues, a los antiguos. Ahora, si yo me quedo con esa indicación principal de la clorpromacina, que es utilizado como un fármaco para la esquizofrenia, me quedo con esa idea y estaría bien, ¿no? Porque esa es la indicación principal. Entonces, ¿qué pasa, alumnos? Si un paciente, una amistad, en este caso, para llamar más la atención de ustedes, voy a dramatizar un poco más, ese paciente es un familiar suyo. ¿Qué idea tienen ustedes si ese familiar suyo les dicen a ustedes que le han prescrito clorpromacina? ¿Qué se le viene a la mente rápidamente, inmediatamente, alumnos? A ver, alumnos, después les voy a dar minutos para cualquier inquietud. A ver, ¿Qué sobre de esquizofrenia? que sufre de esquizofrenia, ¿sí o no? Y que en algún momento pues va a tener un lenguaje incoherente, de repente pues alucinaciones, de repente ideas delirantes y quién sabe si no hay, digamos, un tratamiento, un comportamiento agresivo, ¿ya? Muchas veces la agresividad más está por lo que no se inicia el tratamiento, ¿ya? Entonces eso es lo que inmediatamente se me va a venir a la mente, ¿no? Porque la clorpromacina, si lo busco su indicación principal, es un antipsicótico. Pero yo estoy tomando en cuenta, alumnos, estoy tomando en cuenta la indicación, estoy considerando la indicación principal que tiene este fármaco. Por eso que correctamente se me viene a la mente pues la esquizofrenia. Está muy bien hasta ahí.
Pero resulta que este medicamento alumnos tienen otros usos. Y ya ven, hice una mala interpretación. Ya lo consideré a mi familiar como una persona con esquizofrenia. La clorpromacina tiene otros usos, alumnos, que no tienen que ver nada con la esquizofrenia. Con esto quiero hacerles entender, alumnos, que hay medicamentos, no son todos, pues que hay medicamentos que pueden tener o tienen más de una indicación. ¿Ya? Y se hace necesario, espero que lo entiendan ustedes, se hace necesario conocer pues estas otras indicaciones. De lo contrario, vamos a cometer una mala interpretación. Pues en este caso, creer que mi paciente ha sido diagnosticado pues con esquizofrenia, cuando posiblemente no sea ese el caso. Posiblemente ese familiar está presentando un hipo que se hace intratable. Y esa es otra indicación que tiene la clorpromacina, que nada tiene que ver con la esquizofrenia. Entonces, no se sorprendan, alumnos, no se sorprendan que a personas que presentan un hipo que no se puede tratar, se le prescriba pues clorpromacina, que es un fármaco para la psicosis. ¿Se dan cuenta? O de repente a ese familiar se le está prescribiendo clorpromacina como un sedante, porque esa es otra indicación que tiene la clorpromacina. O de repente, alumnos, o de repente, ahorita me estoy saliendo un poquito, o de repente, para el siguiente caso, un fármaco, un ejemplo, al menos de lo que yo he tratado, y si no es, incluso cualquier otro ejemplo que ustedes puedan recordar a través de otros cursos. Un fármaco utilizado como antiemético, alumnos. Y eso sí le puedo preguntar porque, claro, eso sí, le puedo preguntar, lo estoy preguntando porque sí lo hemos visto, por ella me respondieron. ¿Quién es? Dimenhidrinato. El dimenhidrinato, ¿ya? Pero el dimenhidrinato, ¿será el único fármaco antiemético? No, alumnos, hay otros más, que sea el más conocido, sí. De repente, en el paciente se utilizó el dimenhidrinato, se utilizó la metoclopramida, y esto no hiciera un efecto. Y a mi familiar le están prescribiendo clorpromacina, y no como para la esquizofrenia, y no para lo mencionado como sedante, y no para casos de hipo, sino como antiemético, y ese es otro uso que tiene la clorpromacina. Miren ustedes, alumnos, hasta cuántas indicaciones. Siempre por el principal, ¿no? Para la esquizofrenia, la clorpromacina. Para la esquizofrenia, como sedante, como para el tratamiento del hipo, intratable. O en este último caso, como antiemético. Miren ustedes las diferentes indicaciones. ¿Me dejo entender, alumnos? Alumnos, ¿hasta ahí me estoy dejando entender? Sí, profesor. Entonces tenemos que estar pendientes con algunos fármacos, pues con algunos fármacos. De lo contrario, espero me esté dejando entender, estaríamos cometiendo una mala interpretación, ¿ya? Ahora sí, voy a hacer un pequeño alto rápidamente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Creo que había por ahí. A ver, por ahí, para continuar, alumnos, ¿alguna pequeña inquietud? Bueno, entonces vamos a empezar, alumnos. Vamos a empezar. Entonces, esto también, bueno, la pizarra, ahí está. No creo que hayan tenido problemas con eso. Un momento, no quiere cargar mis clases, están saliendo otras. Aquí está. ¿Me confirman, alumnos, si ya se observa? Sí, profesor. Ya. A ver, para confirmar. Ya, para confirmar que están visualizando, alumnos. Aine, profesor. Aine. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
Las siglas de AINE, alumnos, las siglas de AINE significa antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Antiinflamatorios no esteroideos. Eso quiere decir, por lo menos hay una sospecha, hay una lógica de que si hay antiinflamatorios no esteroideos, ¿habrá, les pregunto a ustedes, antiinflamatorios esteroideos? Sí. Sí, profe. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y efectivamente, alumnos, como antiinflamatorio, escuchen, como antiinflamatorio existen dos grupos, ¿ya? Los llamados antiinflamatorios no esteroideos y los llamados, en todo caso, antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Antiinflamatorios esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos, conocidos también como corticoides, son los antiinflamatorios más potentes, ¿ya? Más potentes. Pero también son los que arrastran mayores reacciones adversas. Razón por el cual su uso de estos como medicamento tiene que estar pues debidamente justificado, ¿ya? Es decir, estar frente a severas inflamaciones, ya que sus reacciones adversas son bastante, digamos, complicadas. Utilizarlo de manera irracional podría traer pues serias consecuencias, ¿ya? Razón por el cual el que más se utiliza son los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos también como AINES. Eso no quiere decir, alumnos, y hay un pequeñito video por ahí para complementar todo eso no quiere decir, alumnos, que los AINES no tienen reacciones adversas. De igual manera, alumnos, los AINES también tienen reacciones adversas, pero más lo tienen los llamados antiinflamatorios esteroideos. Los AINES también, como todo medicamento, alumnos, están relacionados con ciertas reacciones adversas. Si ustedes observan esta sección, alumnos, que corresponde a reacciones adversas, se van a sorprender. Generalmente encontramos varias reacciones adversas que muchas veces luego de leerlas nos hace entrar en temor con respecto al uso de ese medicamento, ¿no? Porque vamos a creer que todas esas reacciones adversas, es decir, efectos no deseados, se van a presentar. Y ustedes saben muy bien, alumnos, que estos son probabilidades, pero que sí lo tenemos que tener en cuenta esas reacciones adversas con el cual se lo relaciona. Eso es también bastante importante. De esas diferentes reacciones adversas con el cual están relacionados o con el cual están relacionados los AINES, alumnos, ¿cuál es la reacción adversa más común con el cual se le relaciona a los AINES? ¿Qué han escuchado ustedes con respecto a las reacciones Problemas adversas? respiratorios. A ver, empecemos, alumnos, solo para aclarar, ya de repente no me estoy dejando entender. Cuando hablamos de reacciones adversas cuyas siglas es RAM, nos estamos refiriendo a efectos no deseados, ¿ya? No deseados, generalmente perjudiciales. No confundir con la indicación, alumnos, ¿ya? La reacción adversa, en otras palabras, es la parte negativa del medicamento. La parte positiva del medicamento es utilizarlos ya sea para curar, para aliviar, para prevenir una enfermedad, ¿ya? Y la parte negativa es justamente la reacción adversa. Entonces, no confundir con eso, ¿ya? La reacción adversa, nuevamente, es la parte negativa del medicamento. Son los efectos no deseados que puede producir un medicamento cuando éste es administrado a un organismo. Y son probabilidades, ¿ya? Probabilidades. ¿Qué significan eso? Que se pueden presentar o no presentarse, ¿ya? Entonces, pero que se tiene que tener en cuenta. Y dependiendo del tipo de medicamentos, alumnos, muchas veces estas reacciones adversas son bastante probables. Otros, regular, intermedio y otros, pues, poco probables. En el caso del grupo anterior,
de los llamados antihistamínicos, sobre todo los H1 alumnos, esa reacción adversa de somnolencia es bastante probable con el grupo de los antihistamínicos H1 de primera generación, donde está la clorfenamina, dimeglinato, ciproheptadina. Con ellos, alumnos, la reacción adversa que es la somnolencia es bastante probable, ¿ya? A diferencia de otros grupos, a diferencia de otros medicamentos cuya reacción adversa con el cual está relacionado es menos probable. La somnolencia, en cambio, con los H1 de primera generación es bastante probable, y como también ustedes en algún momento, a través de su participación, lo han hecho conocer, por lo tanto, se hace importante, se hace necesario, alumnos, recordarlo eso al paciente. Ya que la somnolencia es bastante probable, se hace necesario, alumnos, hacerle recordar al paciente que tome en cuenta esa posibilidad, ¿ya? Ahora, los AINES están relacionados también, como todos los medicamentos, con una serie de reacciones adversas, pero les vuelvo a repetir, alumnos, con una serie de reacciones adversas, pero dentro de ellas, la más probable de esas reacciones adversas, la más probable es la de ser gastrolesivos, ¿ya? Es decir, dañar la mucosa del estómago, convirtiendo primero la gastritis en una úlcera. Entonces, ese es el mayor cuidado que tengo que tener con el uso de los AINES. Por lo tanto, alumnos, la recomendación sería, pues, no abusar de esto, ¿no? Usarlo de forma racional. Pero desgraciadamente, alumnos, desgraciadamente, la promoción de estos, ¿no? Sobre todo con personajes conocidos, hace de que muchas personas lo consideren, pues, como un fármaco de libre acceso, ¿no? Y bajo la influencia de determinados personajes, como que si supieran algo de los medicamentos, pues muchas personas lo pueden utilizar. Es increíble, alumnos, es increíble cómo en la actualidad se permite a personajes que no saben nada de medicamentos, que son ignorantes con los medicamentos, pues promocionar alegremente. Espero que entiendan incluso las palabras, y si a alguien le estoy ofendiendo con la palabra, la disculpa del caso, ¿ya? Pero eso es, alumnos, porque llama bastante la atención, pues sale un personaje, ¿no? Diciendo que utiliza, promocionando el uso de Anaflex porque ella lo sabe, como que si esta persona pues supiese algo, pues, de medicamentos, ¿ya? Fernanda lo sabe, y yo siempre digo, pues, no, me disculpan. ¿Qué diablos sabrá Fernanda, pues, de los medicamentos? ¿Qué diablos sabrá Fernanda que este principio activo contenido ahí, si hago uso irracional de eso, puede provocar en la persona desde una gastritis que puede terminar como una úlcera? O sale otro personaje, pues, dedicado a la chismosería, alegremente, sonriendo alegremente, promocionando, pues, ciertos medicamentos. Como que si el uso de estos fuera, pues, como consumirse, pues, una papa, o un pan, un camote, etc. Los medicamentos, alumnos, sirven para curar, para aliviar una enfermedad, pero también, alumnos, pueden resultar ser perjudiciales si se lo utiliza de forma irracional. Por eso que no se debe abusar de esto, se debe tener bastante cuidado, ¿no? Pero lamentablemente, existiendo normas que regulan tanto su producción como comercialización, muchas veces no se cumplen, ¿no? Y como consecuencia de esto tenemos, pues, daño al estómago por el abuso de cierto grupo de medicamentos, daños a la audición por el consumo de ciertos antibacterianos o incluso de los AINES, poco probable, pero ahí está, ¿ya? Con ciertos medicamentos es más probable. Daño a los riñones de igual manera por ciertos medicamentos, otra vez por ciertos antibacterianos. Y así. Hay veces se pone en lo que ustedes habrán escuchado, alumnos, en la balanza el medicamento. Todo medicamento está relacionado con efectos indeseables, lo que se conoce como reacciones adversas. Entonces se pone en la balanza. ¿Es riesgoso ese medicamento por la reacción adversa con el cual se le relaciona? Sí.
pero de repente se hace necesario. Entonces la balanza que me dice, mayor es el beneficio que el riesgo, pues tenemos que utilizarlo, pues. Pero si el riesgo es mayor que el beneficio, pues no se recomienda utilizarlo, pues. Es lo que sucedió con las vacunas, ¿no? Había un temor ante su uso, claro que sí, un tremendo temor, incluso que continúa, ¿no? Porque no sabemos, ya transcurrieron más de un año, esperemos que las reacciones adversas que hayan provocado esto sean solo eso, las que provocaron, y no pues que recién meses después aparezcan pues las verdaderas reacciones adversas. Entonces, había un temor por el riesgo, pero puesto esto en la balanza, riesgo-beneficio, pues alumnos lo que primó pues es el beneficio. Y se ha demostrado, pues, ¿no? Ante los casos de muerte cada vez más y más seguida, se recomendó utilizar el AINE, ¿no? El AINE, disculpe, la vacuna, y afortunadamente alumnos no solo han resultado ser efectivo, sino también que sus reacciones adversas, esperemos que sea así, no han sido pues tan perjudiciales, ¿no? Y gracias a esta, hay pruebas de eso, que prácticamente los casos de muerte se han reducido pues de manera significativa, ¿no? Significativa. Siguen los contagios, sí, pero en la mayoría de los casos son personas que prácticamente pues el periodo de la recuperación lo llevan de una manera, pues, de una forma más tranquila, incluso solo y en casa, ¿no? Pero antes, alumnos, antes, una vez contagiado, la probabilidad de terminar en un hospital era bastante elevada. Y si esa persona estaba acompañado de los llamados, sufría de los llamados pues, comorbilidades, es decir, ya enfermedades existentes o preexistentes, pues su situación se complicaba pues más, ¿no? Entonces pusieron en balanza todo eso, riesgo-beneficio. Bueno, se llegó a utilizar porque se creía, ¿no? De acuerdo a los experimentos, a los ensayos de ese momento, que el beneficio iba a ser mayor, ¿no? Y parece que fue así, sigue siendo así, pues, sigue siendo así, ¿ya? Entonces, siempre hay que estar con eso, alumnos. La parte negativa, ¿ya? La parte negativa de los medicamentos y no abusar de estos. Entonces, esto es lo que vamos a ver, alumnos. Esto es lo que vamos a ver, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. Los AINES. Entonces, como les digo, AINES significa antiinflamatorios no esteroideos, lo cual significa que también hay otro grupo de antiinflamatorios llamado antiinflamatorios esteroideos, ¿ya? Nosotros vamos a ver especialmente los AINES, los fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Listos? Ahora, como concepto, los AINES son un grupo, y aquí está lo curioso, bueno, aquí está lo curioso, alumnos. Los AINES son un grupo farmacológico variado desde el punto de vista químico. ¿Qué significa, alumno? Que entre los diferentes ejemplos que forman parte de este grupo, no hay mucha relación en lo que respecta o corresponde a la estructura química que tienen estos. A diferencia de otros fármacos que pertenecen al mismo grupo, alumnos, donde hay cierta similitud entre ellos con respecto a la estructura química, aquí no. Aquí uno con otro fármaco, generalmente no tienen relación. Cada quien tiene una estructura química diferente. Y eso no es tan común, alumnos. Les vuelvo a repetir. Los fármacos que forman parte de un grupo generalmente tienen estructuras químicas similares, ¿ya? Justamente por esa razón, pues, que están dentro de un grupo. Por esa razón, todos ellos se utilizan para lo mismo. Pero en el caso de los AINES, alumnos, estos tienen estructura química diferentes entre sí, generalmente, ¿no? A eso es lo que se refiere. Son farmacológicamente variados desde el punto de vista químico. Pero sí comparten, ¿ya? Pero sí comparten justamente esas tres propiedades que tienen todos los que forman parte de este grupo. Es decir, la de ser utilizados como antiinflamatorios, la de ser utilizados como analgésicos, la de ser utilizados como antipiréticos, ¿ya? Y dependiendo el caso, unos van a ser pues más antiinflamatorios que analgésicos antipiréticos. Otros van a ser utilizados más como analgésicos que antiinflamatorios antipiréticos. Y otros van a ser utilizados más como antipiréticos
que como analgésicos antiinflamatorios. Un momento, por favor, hay un número que insiste, por favor. Ya no. Generalmente en una timbrada no le presto mayor atención cuando estoy en clase, pero si hay un número que insiste, ya debe ser por algo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Entonces, eso es algo, ¿ya? No comparten estructuras químicas, pero sí comparten las propiedades. Por ejemplo, en el caso de los llamados antiinflamatorios esteroideos, todos los fármacos que forman parte de este grupo, como la dexametasona, como la prednisona, ¿ya? Como la triancinolona, como la betametasona, como la prednisolona, todos ellos, alumnos, son del grupo de los antiinflamatorios esteroideos y todos ellos tienen un núcleo común con respecto a la estructura química. Un núcleo en común. De ahí pequeñas diferencias adicionales, pero todos ellos son un núcleo común. En cambio, con los AINES no, como van a ver ustedes, ¿ya? Ahora, tendrán estructuras químicas diferentes entre sí, pero como les vuelvo a repetir, todos ellos comparten esas tres propiedades. La de ser antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Y para esto, alumnos, para estos, como dicen ahí, todos ellos son capaces de inhibir la enzima ciclooxigenasa. Que de ahora lo vamos a denominar como COX, ¿ya? Enzima ciclooxigenasa. A diferencia de los antihistamínicos H1, alumnos, a diferencia de los llamados antihistamínicos H1, que actúan, a ver, una preguntita, los H1 como medicamento, ¿actúan a nivel enzimático o actúan a nivel de receptor? De receptor. A nivel de receptor, muy bien. Y específicamente, ¿cuál es el receptor para la histamina? ¿Con qué letra está H. identificado? Receptor H, pues ya sería cultura general, ¿no? Como receptor H. Hay receptor H1, H2, H3, H4. En el caso de la clorfenamina, estos actúan específicamente sobre los receptores H1. En el caso de la ranitidina, que ya no lo hemos considerado, estos actúan específicamente, por ejemplo, sobre receptores H2. ¿Ya? Ahora, los antihistamínicos como fármacos actúan a nivel de receptores H1. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Se unen al receptor y lo activan o solo se une para bloquearlo, alumnos? Los antihistamínicos H1. Para bloquearlos, bro. Solo para bloquearlo, ¿no? ¿Y cómo se denominan a ese tipo de sustancias, alumnos? ¿Agonistas o antagonistas? Antagonistas. Listos, antagonistas, muy bien. ¿Y cómo se llama aquella sustancia que no solo se une, sino también lo activa, tiene la capacidad de activación? ¿Cómo se le denomina eso? Agonistas. Agonistas, muy bien. Eso es lo que tienen que recordar de forma puntual. Hasta ahí vamos bien. Y eso les ha permitido responder, pues, una de las preguntas que tenían ahí, ¿no? Ahora, en el caso de los AINES, alumnos, en el caso de los AINES, a diferencia de los antihistamínicos H1, estos actúan a nivel de enzimas, ¿ya? A nivel de enzimas. Entonces, miren, estamos frente a dos grupos bastante utilizados, no solo eso, sino que uno de ellos que actúan a nivel de receptores, en este caso específicamente receptores H de histamina, y otro grupo como este, también bastante utilizado, que actúan a nivel de enzima. Ustedes saben muy bien, y aquí nada más, alumnos, ya con esta pequeña introducción termino. Ustedes saben muy bien, alumnos, que para que una sustancia, sin identificarlo, ¿no? Como la histidina, por ejemplo, lo voy a identificar como A. Para que una sustancia se puede convertir en otra sustancia, en B lo voy a poner, necesita pues de la participación de una enzima. ¿Ya? Necesita de la participación de una enzima, pero una enzima pues específica, ¿no? Una enzima que actúa sobre esta sustancia, llamado en forma general como sustrato. Una enzima no puede actuar sobre cualquier tipo de sustrato, alumno, es decir, sobre cualquier sustancia. Actúa sobre una sustancia específica. Y gracias a su participación, alumnos, esta sustancia A se transforma más rápido en otra sustancia llamada sustancia B. Por lo tanto, alumnos, si yo sobre la enzima actúo, ya sea estimulándolo, eso quiere decir que la conversión de A en B se va a hacer más rápido porque lo estoy estimulando, ¿no? Pero si yo actúo, si la enzima actúa inhibiendo a esta reacción, entonces la conversión de A en B se va a enlentecer, ¿ya? Se va a reducir.
Y generalmente los fármacos buscan inhibir a la enzima. ¿Y por qué buscarían inhibir a la enzima? Porque de esta manera se estaría inhibiendo la conversión de una sustancia. Específicamente la COX, alumnos, específicamente sobre quién actúa. La COX, a ver, ¿dónde está mi antes que me gane el tiempo? La COX, a ver, aquí está. La COX, alumnos, actúa, ciclooxigenasa, ¿no? Actúa, a ver, hay una sustancia que se llama ácido araquidónico. Ahí está, ácido araquidónico. Está en el material, alumnos, ¿ah? Simplemente estoy utilizando esta diapositiva. Araquidónico. El cual, gracias justamente a la COX, es decir, ciclooxigenasa, se va a convertir en prostaglandina. En prostaglandina. Entonces, ¿por qué los fármacos buscarían inhibir a esta enzima? Porque al inhibir esta enzima, la conversión de ácido araquidónico en prostaglandina se enlentece. ¿Ya? Se enlentece, reduciéndose de esta manera la síntesis o inhibiéndose de esta manera la síntesis de prostaglandina. ¿Y por qué buscaría inhibir la síntesis de esta prostaglandina? Porque la prostaglandina está considerado o es considerado como el principal, no es el único, ya vamos a hablar de los demás, es considerado como el principal mediador de la inflamación. Entonces, por eso que se busca inhibir su síntesis. Y eso es lo que hacen, pues, los AINES. También lo hacen los antiinflamatorios esteroideos, ¿ya? Pero en este caso los AINES. Inhiben la síntesis de prostaglandina porque esta es considerada como el principal mediador, el principal responsable del proceso inflamatorio, ¿ya? También dicen analgésico. Por eso que se busca inhibir. ¿Listos, alumnos? Eso es lo que vamos a tratar, ¿ya? Miren, aquí rápidamente, esto lo vamos a hacer con un poquito de calma. Miren, aquí estoy representando la estructura química del diclofenaco y ibuprofeno, que se supone que son ejemplos, pues, de AINES, ¿no? Y de igual manera aquí, del naproxeno con el Tiroxip, que se supone que son otro ejemplo de AINES, que entre ellos, pues, no hay mayor relación, ¿no? Son estructuras químicas diferentes, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, la clasificación de estos en AINES clásicos, lo que vienen a ser los AINES antiguos, y tenemos los AINES selectivos, lo que vienen a ser, pues, los AINES modernos. Las reacciones adversas perjudiciales, la de ser gastrolesivos en especial, se les relaciona con el uso de los AINES clásicos, los antiguos. ¿Y a quiénes tenemos dentro de los AINES clásicos antiguos? Tenemos, miren, ácido etilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, piroxicam, meloxicam, que ustedes en alguna manera habrán escuchado hablar de ellos. Y dos que están en el fondo, que ya les voy a explicar por qué están así separados, ¿ya? En el fondo, por qué están separados. Entonces, ya que esto voy a compartir inmediatamente con ustedes, alumnos, en la plataforma, ¿qué les voy a ir pidiendo para ustedes, alumnos? Buscar nombres comerciales para estos. Adicionalmente, el laboratorio. Ya se tienen que ir acostumbrando, alumnos. Ya váyanse acostumbrando, alumnos, a trabajar con laboratorios, ¿ya? Entonces vayan buscando nombres comerciales para cada uno de estos. Incluso se van a dar cuenta que hay algunos AINES que tienen varios nombres comerciales. No se van a sorprender, alumnos, que el ibuprofeno, por ejemplo, o para el ibuprofeno, por ejemplo, vayan a encontrar hasta más de 10 nombres comerciales. Lógicamente, cada uno de estos nombres comerciales con un laboratorio, pues, respectivo, ¿no? Pero también, alumnos, en base a su presentación, podemos deducir, alumnos, qué vía de administración tienen estos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Alumnos. profesor. Si un de estos medicamentos solo se presenta como tabletas o solo como cápsulas o solo como tabletas y cápsulas, ¿qué vía de administración tendrá ese Oral. principio activo? La vía oral, pues, ¿no? La vía oral. Pero si ese principio activo se presenta en tabletas o ya sea en cápsulas y también en inyectables, ¿qué vías de administración tendrá este? Oral, parenteral, Intramuscular. Oral parenteral, ¿se dan intravenosa. cuenta? ¿No? Bueno, de ahí tendríamos que especificar, pues, ¿no? ¿Qué vía parenteral, no? Si es intramuscular, endovenosa, pero parenteral por lo menos, ¿ya? Y eso también es importante, pues. Y yo les pregunto, ¿habrá dentro de esa relación, entonces, principios activos que tienen tanto como vía de administración oral parenteral? ¿Reconocen algunos de ellos? A ver, así a simple vista, sin búsqueda, sin nada. A ver, así como está.
Diclofenaco. Sí, Claro, el profe, diclofenaco, por puede ejemplo. ser El la diclofe- clorfenamina. No, de esta relación, solo de esta relación. A ver, el diclofenaco, en la clorfenamina también, vayan viendo El eso. ketorolaco, profesor. También también el ketorolaco. También el ketorolaco. ¿El ibuprofeno será parenteral? No. A ver, se dan cuenta. Eso ustedes no lo van a hacer por adivinanza, sino porque encontraron, sí o no, qué presentaciones tienen. Incluso con el diclofenaco. Bueno, profesor, también el ketorolaco. Muy bien, diclofenaco, ketorolaco. Pero a su vez el diclofenaco también puede tener una tercera vía de infiltración, ¿o no? Ahora, ¿qué presentaciones tiene el diclofenaco? Oftálmica y tópica. Tópica también, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Sí o no? Entonces ya tiene más varias vías de filtración. Eso es lo que ya ustedes van a ir participando, alumnos. No les estoy pidiendo nada difícil, alumnos, ¿ah? ¿Hasta ahí vamos bien, alumnos? Sí, Sí, Alumnos. profesor. Ya, listo. Esto lo voy a completar, pero ya ustedes concéntrense, alumnos, en la búsqueda tanto de los clásicos como de los selectivos. ¿Ya? ¿Quiénes tenemos dentro de los selectivos? De igual manera, ¿cómo se presentan estos para deducir pues, cuál es su vía de administración? ¿Ya? Tenemos el selecocil, el heterococil, el parecocil. Esto lo vemos ya con un poquito más de calma la próxima clase, pero ya váyanse adelantando ustedes a la búsqueda, alumnos. Hasta ahí, ¿vamos bien, alumnos? Voy a apagar ya el audio. ¿Todo claro hasta aquí, alumnos?